Voy a instrumentar esta capacitación, en primer término, comentando un poco en qué consiste el programa de AJUS, porque quizás haya gente que se incorporó recientemente o que no ha participado en actividades de capacitación de nuestro programa, con lo cual nos parece que es muy importante que tengan presente cuáles son las funciones y a mérito de ello puedan requerir la presencia del programa para aquellas cuestiones que sean de nuestra competencia. El programa de AJUS fue creado en septiembre de 2011 mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 1375 del 2011, en virtud del cual, en función de las competencias del Ministerio de Justicia de la Nación, tendentes a facilitar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas de Argentina y atendiendo a que ya existían programas relacionados con acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, cuestiones vinculadas con la vulnerabilidad social, la lejanía de los tribunales o, digamos, lugares donde se imparte jurisdiccionalmente justicia. Se creó en el ámbito de la Secretaría de Justicia, como les decía, el Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. Lo primero que hay que merituar es que el nombre no es Programa de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Y esto es muy importante porque el acceso a la justicia, digamos, se interrelaciona de las personas con discapacidad, al igual que la de otros grupos, también en situación de vulnerabilidad. Si entendemos el acceso a justicia como la necesidad de contar con recursos efectivos para acceder tanto a la jurisdicción de un tribunal, también al disfrute concreto y efectivo de los derechos, las personas con discapacidad estaban incorporadas en tal sentido a los mecanismos de acceso a la justicia que tenía el Ministerio. Sin embargo, para que ese acceso a la justicia sea efectivo, lo que se requería era un programa que brinde asistencia para ese acceso a la justicia. De manera que se puedan remover las barreras propias de la discapacidad relacionadas con ese acceso a la justicia. Y si decíamos que el acceso a la justicia es la posibilidad de obtener a través de los mecanismos institucionales la posibilidad de presentarse ante un tribunal o ante un juzgado, lo primero que debemos dar cuenta es que las personas con discapacidad tenemos diferentes barreras vinculadas con ese acceso. Algunas son barreras de carácter físico, es decir, muchas veces el tribunal se encuentra ubicado en sitios donde la persona con discapacidad no puede llegar, por ejemplo, porque hay escaleras o las puertas son pequeñas, o bien el espacio donde se encuentra el Tribunal de Justicia es un espacio que carece de transporte adecuado para permitir la circulación y la llegada de las personas con discapacidad. Asimismo, tenemos la barrera vinculada con
la imposibilidad de participar de manera directa en el proceso de justicia por falta de información de los derechos que las personas con discapacidad tienen respecto al ejercicio de sus derechos, o bien por a veces comprender, entender que existen, digamos, derechos específicos de quienes tienen discapacidad. Esta falta de información accesible vinculada con los derechos afecta también al resto de la población, pero en particular afecta a quienes tienen discapacidad auditiva, porque no todo el material está producido en lengua de señas, aunque también es cierto que no todas las personas con discapacidad auditiva manejan la lengua de señas, a quienes tienen discapacidad visual, porque el material no está producido en braille o en formatos que permiten su lectura en audio o en caracteres ampliados, a quienes tienen discapacidad intelectual, porque el material no cuenta con adaptaciones para lenguaje sencillo o lenguaje claro, y también la afectación del derecho a la información de las personas sordociegas, porque el material, bueno, si antes decíamos que no está adaptado para personas con otras discapacidades, menos aún está adaptado para su representación por el alfabeto dactilológico, por ejemplo. Estas barreras son diferentes de las que tienen respecto al acceso a la información el resto de las personas que no tienen discapacidad, que pueden tener dificultades en relación a cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos, dónde denunciar, etc. Pero como vemos, todas estas cuestiones que mencioné, vinculadas con el acceso a la información, generan barreras adicionales a las que el resto de la población tiene para acceder a la jurisdicción. Incluso, si entendemos el concepto de acceso a la justicia de manera más amplia, podemos decir que en aquellos casos en que siquiera está discutiéndose la posibilidad de acceder a un tribunal, sino la posibilidad de acceder a mecanismos de justicia más cercanos, ¿verdad? Como podría ser los mecanismos de solución alternativa de conflictos o los de derechos del consumidor. Otra barrera que es diferente para las personas con discapacidad y justamente es la que generó la necesidad de implementar un programa específico, son las barreras geográficas. En una provincia donde hay diferentes departamentos judiciales y diferentes sedes de los distintos distintas áreas del departamento, donde no siempre se cuenta con transporte accesible para quienes tienen discapacidad, que les permita tomar una movilidad pública en igualdad de condiciones con los demás justiciables. La barrera geográfica, hoy superada fuertemente por la tecnología, pero esto no ocurría en 2011, la tecnología estaba menos presente, digamos. Vemos que las barreras geográficas se tornan más complejas para quienes tienen discapacidad, vinculadas con la inaccesibilidad del transporte, la falta de una movilidad autónoma, pero incluso la necesidad de contar con apoyos para estas actividades, por ejemplo, para concurrir a un tribunal. Ya no por razones de edad, como podría ocurrir si son niños o niñas o adolescentes, o para brindar apoyo emocional, como podría ocurrir
en el marco de la ley 26.485 con cuestiones de violencia de género, sino apoyos, por ejemplo, para brindarle asistencia a esa persona para que pueda efectivamente concurrir al tribunal. Después vamos a ver de qué modo estas personas con discapacidad requieren asistencia en la atención concreta. Otra barrera que se genera en relación a las personas con discapacidad y es diferente a lo que ocurre en otros grupos en situación de vulnerabilidad es la vinculada con que las personas con discapacidad, particularmente con discapacidad psicosocial, antes llamada mental, con discapacidad intelectual, pero en muchos casos también con personas con discapacidad auditiva, estas personas son representadas de jure o de facto por terceros, sea por medio de mecanismos de sustitución de la persona con discapacidad, de las curatelas, más aún si son curatelas antiguas, que vienen del paradigma anterior del Código Civil, pero también, según cómo se instrumenten los apoyos después de 2015, incluso después de 2010, ocurre que muchas personas con discapacidad carecen de la posibilidad de ser ellas mismas quienes se presenten de manera real, efectiva, ante el tribunal y algunas veces estas personas son representadas por otros. En la práctica, a veces también porque así lo establece una sentencia judicial. Finalmente tenemos las barreras actitudinales, que son las que más focalizaremos en función de lo que nos solicitaron del Centro de Capacitación Judicial. En la atención al público en las personas con discapacidad. Ahora que existen estas barreras relacionadas con las personas con discapacidad, que son diferentes a las de otros grupos en situación de vulnerabilidad, es que se vio la necesidad por parte del Ejecutivo de crear un programa específico que asista para la remoción de estas barreras. ¿Asista a quiénes? Bueno, a las personas con discapacidad, pero fundamentalmente a los operadores del sistema judicial para colaborar en la remoción de estas barreras, asumiendo que estos operadores del sistema a nivel nacional, provincial y federal, en función de estas barreras y las deficiencias de formación que hemos tenido en la carrera de Derecho y carreras afines vinculadas con la interacción de las personas con discapacidad, cómo hemos comprendido a la persona con discapacidad no como un sujeto de derecho, sino como un sujeto de cuidado, de asistencia y de protección, es que se creó este programa para facilitar a los operadores de justicia una herramienta que permita remover estas barreras, a la vez que facilitar a la persona con discapacidad en concreto un mayor y más pleno ejercicio de sus derechos. Promover que las organizaciones de personas con discapacidad, los colegios profesionales de abogados, psicólogos, escribanos, puedan tener información apropiada en relación al ejercicio de derechos de las personas con discapacidad vinculadas con un proceso judicial. Como somos muchas personas, no vamos a poder interactuar entre todos. A mí me encantaría que se pudiera hacer, pero la virtualidad no tiene tantas facilidades como la presencialidad. A mí me va a gustar que ustedes también puedan comentar
alguna experiencia que hayan tenido en la atención de personas con discapacidad vinculada con estas barreras y de qué modo lo han resuelto. Y ver si el modo que lo han resuelto generó una práctica que fue de buena fe, pero a lo mejor no fue muy propicia para resolver el problema, aunque sí obtuvo, digamos, de algún modo una solución, o si generamos unas prácticas que son adecuadas y que pueden ser replicadas por otros. ¿De qué manera actúa Dajus? Bueno, nosotros, si bien estamos en Buenos Aires, nuestra participación es a nivel nacional, por lo cual lo que hacemos es de manera interdisciplinaria tomar intervención en los casos. Los casos nos pueden llegar o bien por vía del requerimiento del propio juzgado, defensoría o fiscalía, de la propia persona con discapacidad o sus familias. Podemos tomar conocimiento por los medios de comunicación de la existencia de un caso, o bien porque se Pasar por hace el una local, no hay presentación, problema. un Si quiere para expediente adelante o para atrás. en el Poder Ejecutivo Nacional. Esta intervención decíamos que era de carácter disciplinario y se genera en cualquier instancia del proceso, sea en una denuncia, demanda, una denuncia penal o una demanda, bueno, puede ser civil, laboral, hay menos casos de comercial, por supuesto de seguridad social o de situaciones vinculadas con salud. Entonces, una denuncia penal o una demanda en sede de otro fuero. Y entonces ahí lo que brindamos es una asistencia respecto de cuál es el organismo ante el cual hay que denunciar, cómo sería el proceso, bueno, o una derivación al patrocinio jurídico. Nosotros no lo brindamos lamentablemente, entonces articulamos con el patrocinio jurídico en función de la red de patrocinio jurídico del Ministerio de Justicia y de cada uno de los poderes judiciales. Después tenemos también la posibilidad de intervenir en audiencias de cualquier orden, ¿sí? Tanto en audiencias que puedan tomarse en materia de familia o de derecho civil, como las de materia penal, donde hay declaraciones indagatorias, testimoniales, un debate de juicio oral y los procesos de notificación de estas situaciones vinculadas con distintas instancias del proceso, tanto en cualquiera de los fueros, que pueden implicar la notificación de medidas que se van adoptando o la notificación de incluso de la sentencia, adaptándola y adecuando esas notificaciones para cada tipo de discapacidad y en función también del tipo de proceso, porque no todas las notificaciones se hacen igual, sino que hay que hacerlo en función de cada tipo de discapacidad, del tipo de proceso, de la singularidad de esa persona vinculada con su educación, su acceso a recursos culturales y sociales, como podría pasar con cualquier otra persona, nada más que la perspectiva de discapacidad hace que deban tomarse más mayores cuidados para respetar el debido proceso. No hacer la intervención de cualquier modo y por cualquier medio, sino que requerir y ajustar esa intervención, por ejemplo, la notificación, a lo que se requiere en esa etapa particular del proceso para esa persona en especial y en función de la singularidad de lo que se necesite. Y a veces es adecuar el repertorio comunicacional, a veces es adecuarlo en función del requerimiento de obtener un intérprete, otras veces podría ser aplicando técnicas de comunicación no verbal, porque
esa persona, bueno, tiene recursos culturales y simbólicos que requieren ese tipo de intervenciones. Y en este sentido, es importante tener en cuenta que para todos estos casos requerimos la interdisciplina. Así hay abogados, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y especialistas en interpretación y comunicación no verbal. Por supuesto también compañeros y compañeras que trabajan en el área administrativa. E incorporamos en el programa personas con discapacidad, como es mi caso, y otras personas que no tienen discapacidad, porque la discapacidad es un plus y puede colaborar en dar mayor perspectiva a eh, la comprensión de ese proceso por parte de una persona con discapacidad, conocer un poco más las barreras o las vivencias propias de la discapacidad. Pero la discapacidad no significa que la persona es un experto en discapacidad, sino que tiene que tener los conocimientos adecuados y las experiencias para efectuar la intervención. Digamos, la discapacidad en todo caso genera en nuestro equipo un plus de quienes la tienen. Y además implica el cumplimiento del cupo laboral que establece la normativa nacional. No es de, no se hace solamente por una cuestión de concientización, sino porque también hay una demanda legal de hace 40 años o más que obliga al Estado Nacional a incorporar personas con discapacidad con una medida de acción afirmativa. Y todas estas medidas para remover las barreras que decíamos, físicas, comunicacionales, actitudinales o legales, se generan también en cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé, es una convención de carácter internacional, sancionada por Naciones Unidas en 2006, lo que se llaman ajustes de procedimiento. El artículo 13 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un elemento fundante de la existencia del Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, es una norma que obliga al Estado a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar de manera directa y efectiva en un proceso judicial en igualdad de condiciones que las demás. Lo primero que tenemos que considerar es de manera efectiva, es decir, no es cualquier representación o de cualquier modo. Lo segundo es que hay que asegurar eso, no hay que promoverlo o instar que las personas con discapacidad participen, sino la palabra asegurar es una obligación es una obligación que remite a que el Estado tiene que hacer algo para asegurarlo. Y bueno, ¿cómo se asegura? Bueno, a través de mecanismos que ya veremos cuáles son, vinculados con los ajustes de procedimiento, que los vamos a ver, en particular hoy, como me plantearon, vinculados con la atención de personas con discapacidad, no tanto en cuestiones de derecho de fondo, que también podría ser parte de una actividad que podamos hacer. Estos ajustes de procedimiento se distinguen de los ajustes razonables, que son adecuaciones que permiten el ejercicio de derecho, vinculados con un caso individual, pero que están sujetos a la proporcionalidad y a que están previstos en una norma, los ajustes razonables. Los ajustes de procedimiento, es la única vez que se los menciona en la Convención, en el artículo 13, no están sujetos a proporcionalidad o a la previsión normal
en la ley, como ocurre con los ajustes razonables. Son más que las acciones afirmativas. Son más porque exigen un plus protectorio del Estado en términos de una obligación de cumplimiento, acceso a justicia reforzada, como ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el género, donde habla de un plus de acceso a justicia reforzada para las mujeres, en el caso Campo Algodonero, por ejemplo, en México. Bueno, podemos decir que también la Convención plantea un plus reforzado de garantía de acceso a la justicia para remover las barreras. ¿Para remover las barreras de qué tipo de juicios? De cualquier tipo de juicio y en cualquier tipo de instancia, porque la Convención dice que la remoción de las barreras lo es de las etapas preliminares y esas adecuaciones tienen que realizarse en función de la edad de la persona. Esto involucra que hay adecuaciones que efectuar para permitir la participación directa y efectiva, por ejemplo, de las personas de la tercera edad o adultos mayores o incluso de niñas y niños con discapacidad, pequeños, que tienen que participar directamente en el proceso judicial. Insisto, de manera directa y efectiva. Vamos a ver la atención de personas con discapacidad en un proceso judicial. Desde la llegada de la persona con discapacidad, con qué barreras se encuentra, y vamos a ver de las que analizamos antes, las barreras físicas, ¿no? Que tienen que ver con las personas con discapacidad, que pueden tener que ver con el espacio donde está el juzgado, la dependencia judicial, defensoría, fiscalía, hasta las barreras con las que se encuentra. Ya hablamos de transporte, hablamos de las escaleras o rampas. De hecho, en Buenos Aires hubo un caso muy famoso, el de Adriana Labatón, que la gente, una abogada, le decía, no, doctora, no hace falta que usted venga a seguir su caso, mande a alguien, a un colega suyo del estudio que pueda hacer el seguimiento del caso. Esta persona tenía, mejor porque falleció, una discapacidad motora de ruedas, además que era una silla muy grande, muy ancha, y que tenía como una perpendicular hacia atrás, porque la persona, digamos, permanecía casi acostada. Entonces, digamos, no podía entrar por cualquier ascensor, por supuesto requería una rampa. Bueno, ella tuvo que hacer una acción judicial para obligar a, a que se pongan rampas para personas con discapacidad, tanto profesionales como justiciables. Pero también eh, prestamos poca atención a estas barreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el ascensor no funciona, eh, ¿qué hacemos para arreglarlo, no? ¿Hasta de qué modo, digamos, generamos o la licitación o la contratación directa para, para hacer esa reparación? Porque, bueno, como la gente sube por la escalera, de algún modo eso puede esperar. Y esto no siempre ocurre, si hay gente que no puede subir por la escalera, eh, también puede ocurrir que la persona con discapacidad eh, pueda concurrir en algunos momentos, sí, y en otros momentos no, para salvar esa barrera física. Por ejemplo, recuerdo el caso de una abogada en Córdoba que explicaba cómo la rampa estaba hecha de un modo que en los días que no llovía ella la podía usar. Ahora, en los días que llovía, no la podía usar porque la rampa era muy resbaladiza. Entonces, digamos, era muy peligroso subir y bajar por esa rampa. Entonces, ella me planteaba en algún momento una clase en Córdoba, bueno, ¿cómo hacer, no? ¿Podría haber una adecuación de fijar la audiencia, pero poder suspenderla por razones climáticas? ¿O hoy, en ese caso, eh,
hacerla de manera virtual por Zoom en ese contexto, más allá que fuera planteada de manera presencial. Digamos, en esto cuando lo planteamos todavía el Zoom no estaba tan claro como está hoy Zoom o cualquier plataforma estas virtuales, ¿no? Pero también, ¿qué pasaría si una persona con discapacidad, como abogado o abogada, tiene que presentar un escrito y supongamos que llega el día en que, bueno, hoy se presentan también virtuales, así que estas barreras son menores, pero tuve que presentarlo presencialmente y, y se genera, digamos, no sé, un atascamiento del ascensor, se rompió el ascensor y llega, digamos, 10 minutos más tarde que el cumplimiento de las 2 primeras horas del día en que tenía que presentarlo. Se podría generar allí una adecuación por la cual, digamos, atento a la barrera existente que afectó a este profesional con discapacidad para presentar el escrito directamente en las 2 primeras horas, entender que lo presentó a tiempo, pese a que quizás lo presentó 1 o 2 horas después, si puede acreditar esta dificultad vinculada con las barreras físicas. Y después de la barrera física, también pensar en las barreras físicas de las audiencias. El lugar de audiencia a veces es muy pequeño o tiene recovecos y hay que girar y eso no permite, por ejemplo, el tránsito de sillas de ruedas. O en el caso de personas con otras discapacidades, me refiero, por ejemplo, a discapacidades eh, motoras de miembros superiores que pueden requerir la presencia de un apoyo para esa audiencia. ¿Para qué? Bueno, para acompañarlos a firmar el documento, para ponerse o quitarse un abrigo, eh, para acompañarlos digamos, al lugar donde se sientan y luego, no sé, si les presento un documento, colaborar para girar las páginas de ese documento, algún expediente que tengan que mirar. Entonces, uno dice, no, en la audiencia pueden estar los letrados y las partes. Bueno, pero a lo mejor ese letrado requiere un apoyo para poder ejercer su función. Entonces, en términos del artículo 13 de la Convención, habría que permitirle a esa persona ingresar con ese apoyo. También, en términos de barreras físicas, la posibilidad de contar con baños para personas con discapacidad, la posibilidad de hacer una audiencia en otro lugar distinto para permitir la atención de esa persona. Por ejemplo, bajar hasta donde la persona se encuentra o ir hasta donde la persona se encuentra y atenderla allí, porque, bueno, existan barreras físicas para que la persona pueda ser atendida en el propio despacho donde se desarrolla, digamos, la atención general. También podría ocurrir que la persona con discapacidad requiera firmar. Y muchas veces pasa que los operadores de justicia intervienen de manera de generar una práctica que no es muy adecuada. Por ejemplo, recuerdo un caso que nos contó un alumno de una capacitación que estábamos dando, donde esta persona recién entrada al Poder Judicial y tenía que firmar una persona que había sido amputada de ambos brazos. Y entonces fue hasta el secretario, le preguntó qué tenía que hacer y el secretario le dijo, no, que firme a ruego, que firme a alguien por ella. Entonces le dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, para no incomodarlo, vamos a generar una firma a ruego. Y la persona dijo, no, no hace falta, yo tengo un dispositivo, y se lo mostró, por el cual ponía la lapicera en un dispositivo determinado, se le ajustaba a su munión y podía firmar. Y también hay gente que firma con el pie, se descalza y firma con el pie. Por lo cual, digamos, lo bueno es que el operador de justicia, digamos, pregunte, ¿usted cómo quiere que lo apoyemos? Y que la persona sea quien diga, no, mire, yo firmo de este modo,
o de esta otro modo, o necesito que en la audiencia participe además un apoyo para cuestiones, insisto, de carácter físico. También puede ocurrir que se requiera la participación de otras personas como intérpretes para remover otro tipo de barreras, que después vamos a ver, que son las de carácter comunicacional. Pero si decíamos en la atención primaria de la persona, ustedes deben tener mucha experiencia, todos son operadores de campo, donde personas con discapacidad, con discapacidad psicosocial, antes llamada mental, se presentan en el juzgado, ¿verdad? Y a veces, bueno, se pueden generar situaciones de brote. Y a veces nos consultan, ¿no? ¿Qué hacer en estas ocasiones? Y nosotros planteamos como recomendación no llamar a la seguridad. En principio, digamos, intentar manejar la cuestión haciendo que la persona se tranquilice, entendiendo que está en una situación de brote, porque muchas veces llamar a seguridad genera, digamos, que esa persona reaccione aún más por esa situación de brote, aún entendiendo razones de seguridad también, ¿eh? Por supuesto que si hay razones de seguridad, bueno, hay que llamar a policía o a quien esté prestando, digamos, seguridad en el tribunal. Por supuesto, intentar manejar la situación entendiendo que la persona está en situación de brote o en situación de emocional, digamos, poco receptiva. Entonces, ahí, bueno, la mayoría de ustedes deben ser abogados. Ahí los abogados tuvimos que aprender y tenemos que aprender cómo reaccionar. A veces queremos explicar mucho más a una persona de lo que esa persona está en condiciones de comprender y entender. Yo recuerdo varios casos que tenemos en Adajus, donde tenemos personas que son denunciantes seriales. Esa persona, por una situación de esquizofrenia, de paranoia, por ejemplo, entiende que la persiguen y los hechos para esa persona existen. Más allá que nosotros sabemos o suponemos que pueden no existir, una persona viene y nos dice que la están amenazando, que la amenazan de tal y cual modo. Recuerdo una señora que nos decía, por ejemplo, que la amenazaba el Papa Francisco porque le aparecía en la puerta de su casa un anuncio pegado que decía Panadería San Francisco. Ustedes pueden generar risa, pero para esa persona, o que nos decía que la gente que tiene una remisería enfrente se desnudaba todo el tiempo y le mostraba sus partes íntimas, cosa que nunca pudo probar, pero para esa persona eso existe. Y nosotros decíamos, bueno, sabiendo que iba a ser una denuncia propia, procedente, que iba quizás también a generar un dispendio jurisdiccional, no le podemos decir, no, bueno, no denuncie usted, eso que pasa no está ocurriendo. Le decíamos, mire, usted vaya, pero con escrito lo que usted quiere plantear. ¿Esto para qué? Para evitar a los operadores de justicia que se sienten 1 hora o 45 minutos esperando con esa persona que va a plantear algo que realmente es inoficioso. Vaya, escríbalo antes, llévelo. Ahora sí, es muy importante que usted sepa que lo que usted dice va a tener que probarlo. Y si no lo puede probar, no se enoje si el fiscal lo archiva. Porque usted le corresponde probarlo y si no lo puede hacer, lamentablemente lo van a tener que archivar. No estoy diciendo nada que ustedes no hagan en general, seguro, pero les estoy contando cómo intentamos aplicar una perspectiva que no sea tan contradictoria con los dichos de las personas con discapacidad, en particular psicosocial.
Buscamos mecanismos que a ustedes les permitan, como operadores de justicia, la atención sin generar un dispendio de recursos, un dispendio de tiempo, pero también que permitan que esa persona se sienta escuchada, más allá que ustedes al día siguiente dictaminen que no habiendo motivos para la prosecución de la causa porque la conducta resulta atípica, archívese. Bueno, ya está, no hay mucha más opción. Ahora, si nos peleamos con la persona, le explicamos que no puede denunciar, porque eso es una realidad que se está viviendo y demás, bueno, es difícil lograr que esa persona, digamos, tenga un nivel de escucha. Y la segunda o tercera vez que nos plantea algo así, lo que insistimos es, usted va al tratamiento, usted tiene algún sistema de contención y apoyo, cuenta con algún familiar que le pueda ayudar a transitar este momento difícil que está pasando, vinculado con las amenazas que usted está sintiendo que hacen. Eh, porque bueno, intentar encontrar distintos vehículos y quizás otros referentes que permitan interactuar con ese referente y que ese referente sirva de apoyo para evitar la excesiva judicialización de situaciones que no lo son. Ahora, esto no significa que tengamos que tomarnos del diagnóstico y decir, esta persona tiene esquizofrenia, esta persona tiene paranoia, cualquier cosa de la que diga, bueno, no, digamos, no es cierta o, bueno, podría ser altamente influenciable y por ende eh, todo lo que dice no es verdad. No podemos pararnos en el diagnóstico, incluso en la situación de que haya hecho denuncias previas de esos mismos hechos, hechos parecidos, y decir, bueno, otra vez más presenta tal cosa, seguro que es fruto de su situación de salud mental. No, porque puede haber situaciones donde esa amenaza sea real, y entonces la actuación judicial va a tener que ser distinta. Eh, Muchas veces ocurre en situaciones vinculadas a denuncias de abuso sexual, con o sin acceso carnal, que el discurso de la persona con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual o es muy florido o es poco preciso o resulta, creemos, altamente influenciable y entonces tomamos una perspectiva de, bueno, no creer lo que dice y a veces los cuerpos médicos forenses eh, basándose en el diagnóstico y manteniendo una entrevista muchas veces breve, eh, demeritan el discurso de las personas con discapacidad, en particular con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial, vinculadas con situaciones de violencia que padecen. Por supuesto, en otras ocasiones, estas situaciones de violencia no son tales, sino son el fruto de, bueno, de lo que ellos perciben como violencia, que no lo es tal. Eh, y en materia también de atención de personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual, quizás también estar atentos a los tiempos, ¿no? Eh, Estas personas suelen tener baja tolerancia a la frustración, a la creencia que no se los escucha y a los tiempos, porque, bueno, lo citamos a una hora determinada y a lo mejor por el cúmulo de actividades previas se demora la audiencia, se demora la diligencia judicial y esa persona comienza a ponerse en situación de brote, de angustia, y no siempre tenemos las herramientas para poder manejarlo. Y en ese sentido, quizá la posibilidad de que esa persona, digamos, sea atendida de manera más rápida, priorizando
los tiempos y demás, facilita y favorece que no se generen situaciones de climas adversos en el contexto de la audiencia judicial o de la diligencia de que se trate. Esto también, hablando de priorización de personas con discapacidad, muchas veces quienes tenemos discapacidad utilizamos la situación de prioridad aun cuando no la necesitamos. Y esto hay que estar atento, ¿no? A veces porque hacemos pasar a una persona con discapacidad visual, si viene con un apoyo, quizás sea importante hacerlo pasar antes porque ese apoyo también está dando sus tiempos y demás. Pero si viene solo, a lo mejor puede quedar separado esperando que le toque el turno. A veces no percibimos la situación de discapacidad en aquellos casos que no es perceptible. Por ejemplo, una persona sorda o una persona con discapacidad psicosocial. A veces no nos damos cuenta que tiene esa discapacidad, o con discapacidad visceral incluso, que es aquella que es de carácter más orgánico. Si vemos que tiene discapacidad y se nos plantea una prioridad, le decimos, no, espere, su turno. Y a lo mejor, bueno, requiere una priorización distinta. También, para aquellas personas con discapacidad psicosocial, es importante entender y atender a la situación de si toman medicación o no y cómo impacta esa medicación. No porque creamos en el paradigma médico, ni mucho menos. Nosotros sabemos que la discapacidad es la interacción entre la persona y sus barreras. Pero si la deficiencia que tiene de carácter psicosocial requiere la toma de medicación, puede ocurrir que a determinada hora del día esa persona no esté en condiciones de participar en una acción, en una intervención judicial. Por ejemplo, si toma medicaciones en la noche, a lo mejor las primeras horas de la mañana son horas donde esa persona tiene mayor somnolencia, está ralentizada está ralentizado el pensamiento. Entonces asumimos que no puede declarar y en realidad lo que pasa es que esa persona lo que le está ocurriendo es que el impacto de la medicación nocturna sigue en las primeras horas diurnas. Entonces, si ponemos esa misma audiencia más tarde, mejor. Otra vez es al revés. Recuerdo el caso de un niño que tenía que participar en una diligencia judicial y el niño tenía autismo. Y el caso me lo contaron unos compañeros, ¿no? Y como tenía autismo, todo lo que tenía que ver con sus horarios, sus rutinas, era muy importante. Y apartarse de la rutina, para esa persona, era complejo. Y entonces, en función de eso, lo que decía la madre es, no me pongan ninguna actividad judicial a la hora del almuerzo. Él está acostumbrado a comer a las 12. Y a las 12 es a las 12, no a las 12:45, porque él sabe la hora, empieza a decir que tengo hambre, que quiero comer, que tengo que comer, y cualquier otro elemento disruptivo y distractivo va a permanecer ahí, hasta que él no está almorzando. Doctor, Uno dice, sí. le leo un comentario. Florencia Basoncel dice, atento a la atención a personas con problemática en salud mental o psiquiátrica, sería bueno destacar que es un esfuerzo de formación transversal por parte del personal que lo atiende. Sí, había escuchado que Florencia lo decía, gracias de todos modos. Sí, es transversal y yo creo que en la medida que el juzgado cuente con esos profesionales, también es transdisciplinario o interdisciplinario. O sea, me parece que está buenísimo la posibilidad de que contemos, sobre todo los que somos abogados o quienes están más en la administrativa, con tips de psicólogos, psicólogas, hasta redes sociales, que nos puedan colaborar en este tipo de situaciones, como les estoy contando, a lo mejor de manera muy casuística, pero de forma práctica, que ustedes vean que
pequeños consejos prácticos nos pueden ayudar a dar una mejor atención a quienes tienen discapacidad y se acercan a nuestras dependencias judiciales. Sí, hola, doctor. Sí. ¿Qué tal? Yo soy Florencia Vasconcelos, soy psicóloga, trabajo en la Defensoría de Violencia Familiar de la primera circunscripción judicial en Posadas y trabajo con un grupo de abogadas que justamente se encaran y encaran esto de la formación transversal en ella. Nosotros tenemos muchísimos casos de atención con personas con problemas de salud mental psiquiátricos en un contexto en donde el acceso a la salud mental es un privilegio hoy por hoy. Así que son personas que no solo vienen con problemáticas de violencia recurrentes, sino que vienen sumamente desbordadas y que generalmente no tienen ese soporte en lo que, bueno, las abogadas tienen que implementar todas sus herramientas para poder contener y escucharlas, organizar eso para poder hacer las peticiones de fondo que corresponden. Así que realmente es un esfuerzo que para ellas que no están formadas y que hay pocos profesionales psicólogos para la cantidad de demanda que tenemos, porque estas son atenciones espontáneas, digamos, no son diligencias específicas de lo que estoy hablando, ¿no? Realmente yo creo que es algo a tener en cuenta y que creo que tiene que ver también con una nueva mirada de formación a nivel jurídico en estas profesionales que tenemos ahí. Así que, gracias, Florencia. Y sacó un tema muy interesante que, de hecho, yo creo que no lo tengo ni siquiera escrito. Y es, cuando hablamos de barreras, y es organización del discurso. Estamos acostumbrados a que las personas que vienen, y Florencia me va a ayudar en esto, vienen y uno empieza a preguntarles, bueno, contame cómo son los hechos. ¿Sí? Entonces empiezan por un discurso que puede estar más o menos armado, a veces está, digamos, hay que hacer que la gente sea más breve y vaya a lo que nosotros efectivamente como abogados queremos preguntar. Nos pasa en el ámbito privado, nos pasa en el ámbito público, que la gente viene a contarnos sus problemas. Y hay que extraer de eso qué es lo jurídicamente significativo. Bien. Si esto pasa en cualquier ámbito y con cualquier justiciable, pasa aún más, y espero que Florencia quizás quiera hacernos un aporte ahí, con personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual. En algunos casos, porque sus barreras comunicacionales hacen que sacarles información sea muy difícil, porque a veces es monosilábica, a veces dicen que sí a proposiciones diferentes y contradictorias. Entonces, en un proceso judicial le preguntan a la persona, ¿vos fuiste a la escuela? Sí. ¿Hasta qué grado? Por ejemplo, 5º grado. ¿Terminaste la primaria? Sí. Y me dice, pero ¿cómo dijo sí? Si fue hasta 5º grado. Y la primaria tienes 7 u 8, o 9, según qué provincia estemos. Entonces, a veces estamos esperando una información precisa y la persona nos da informaciones contradictorias, propias de su situación de discapacidad, a veces afirmativamente, y al discurso de la persona que supuestamente, digamos, maneja ese discurso para agradar, o porque, bueno, simplemente no comprende o no entiende todas las preguntas que le hacemos. Y si le repreguntamos, bueno, a lo mejor se enoje, pero a lo mejor es bueno para rechequear la información. Y, por ejemplo, nosotros hacemos muchas veces que la persona, supongamos, no sé, en un juicio penal, un juicio abreviado, llega a un acuerdo, determinada pena, bueno, se lo explica al defensor, pero después nosotros le decimos, bueno, ahora explícanos vos, aquí arriba, ¿qué quiere decir lo que
lo que acordaron. Y bueno, la persona tendrá que decirnos con qué hecho reconoció, cuánta pena asumió, la responsabilidad penal que implica eso, si es una pena en suspenso, cuáles son las condiciones de la medida en suspenso, ¿no? Por ejemplo, no tomar alcohol, no drogarse, fijar domicilio, etcétera. Ir a firmar a una comisaría. Pero que lo diga la persona. Porque otra cosa que nos ocurre es dar por supuestos información en el repertorio comunicacional de otro. Ahí me estoy metiendo en las barreras comunicacionales. Nosotros asumimos que cuando alguien se presenta al tribunal, sabe cómo funciona el sistema, es decir, que hay un juez, un defensor y un fiscal. Nosotros con personas con discapacidad intelectual, incluso con personas sordas, no damos por supuesto esa información. Y le decimos, acá hay un defensor, esta persona tiene tales funciones, va a haber un fiscal. Y recuerdo una anécdota que siempre nos contaba Mabel Remón, que es la coordinadora del programa, que la persona sorda no comprendía el concepto de fiscal y defensor. Entonces le dijo, ¿vos de qué cuadro sos? No lo voy a adaptar a la realidad de Misiones porque no conozco la realidad de Misiones, pero el único cuadro de Misiones que conozco es el guaraní Antonio Franco, pero tiene que haber más. Pero yo no los conozco, es un tema que yo no lo conozco. Entonces le decía, yo soy de Boca. Bueno, acá todos es como si fuera de Boca, todos están de tu lado. Ahora, las fiscalías son todos de River. Esos no van a pensar tienen son contrarios a vos. Un modo de graficar de manera práctica para una persona con escasos niveles de recursos culturales, qué significaba la labor de un fiscal y la labor de un defensor. Porque había que adecuarse a ese repertorio comunicacional. Y entonces no dar por supuesto esta información. También es importante en el caso de barreras comunicacionales la cuestión de los intérpretes. Yo soy consciente que en muchas provincias se acude al intérprete que se tiene a mano. Pero a veces ese intérprete que se tiene a mano y ese familiar no sabemos qué interés puede tener en la causa. Yo recuerdo casos donde teníamos dudas si la madre que le interpretaba al hijo no estaba encubriendo a un tercero que también era hermano de la persona que interpretaba. Entonces, no daba toda la información que daba el hermano por encubrir a su otro hijo. Otras veces es un docente de escuela y el hecho ocurrió en establecimientos educativos. O simplemente es un intérprete que sabe de lengua de señas, pero no conoce los términos jurídicos. Y entonces cuando tiene que interpretar conceptos jurídicos como capacidad jurídica, incapacidad, restricción de la capacidad jurídica, se encuentra en figurillas, porque técnicamente no los conoce. Y no quiero hablar mal, pero nos pasó una vez que la persona le preguntó por si quería juicio abreviado, asumir el procedimiento de juicio abreviado, o no, le preguntó, ¿vos juicio largo o juicio corto? Bueno, sepamos o no derecho penal, sabemos que el juicio abreviado no es solamente eso. Y cuando le explicaba lo que es prisión en suspenso, prisión suspendida, pero no es responsabilidad del intérprete esa. Eso porque, bueno, hace una semana se creó el registro de facilitadores de acceso a justicia para personas con discapacidad del Ministerio de Justicia, donde ponemos énfasis en la necesidad de capacitar a los intérpretes en comunicación no verbal, no solo en lengua de señas, para que comprendan estos matices y matices que tengan repercusión jurídica. A veces los intérpretes preguntan de un modo en que están induciendo la respuesta. La diferencia es que en el tribunal no se dan cuenta. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no tienen forma de
saber efectivamente lo que el intérprete está diciendo. Pero supongamos en un abuso sexual. El intérprete dice, vos, penetración, y empieza a nombrar las partes del cuerpo. Bueno, de algún modo está induciendo la respuesta, por las partes que nombra, por las partes que omite. Claro, porque encima no puede preguntar cómo, porque no hay una señal de cómo. Hay que hacerlo de otro modo. Bueno, esta es nuestra responsabilidad como Ministerio de Justicia, alertarlos a ustedes en el Poder Judicial que no concurran a pedir los servicios de cualquier persona que haga las veces de intérprete en lengua de señas de comunicación no verbal, porque pueden afectar el debido proceso. No solo por carecer o no de título, sino por cuánto conozca de lo que esté interpretando. A la vez que la ausencia de estos intérpretes obviamente implica una posibilidad de nulidad, porque simplemente le dan la notificación a una persona sorda que lee. Yo recuerdo, porque lo hemos visto, que para darnos cuenta si la persona comprendía, le mostramos un documento, una notificación. Se la dimos y nos tenía que decir esa persona qué decía la notificación. Dijo 10 días. Claro, ese era el plazo que tenía para apelar. Pero entendió 10 días, pero no entendió para qué ni de qué modo se podía efectuar esa apelación. Entonces, asegurarnos, remover las barreras comunicacionales en las notificaciones, en los cómputos de la pena. Eso es muy importante, por ejemplo. En las notificaciones a veces se producen situaciones de desobediencia de las medidas de restricción de acercamiento o impedimento de contacto, simplemente porque la persona no los entendió. Vos no te podés contactar con fulano. No hay que explicarle, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por mail, ni llamar. O sea, quizás haya que ser más concreto en función del tipo de discapacidad. Persona sorda con discapacidad intelectual, por ejemplo. Después, en la participación en las pericias también hay que ver con qué barreras se cuentan, muchos tipos de barreras vinculadas con los test que las personas con discapacidad, bueno, no están validados esos test para que las personas con discapacidad los puedan desarrollar, y entonces las conclusiones que sacamos de esos test podrían no ser adecuadas. ¿Y qué barreras comunicacionales? Bueno, tenemos en la presencia de la persona con discapacidad, pueden ser la necesidad de intérpretes, puede ser la necesidad de contar con un tercero que nos ayude en la comunicación. Ahora, cuidado, que ese tercero que nos ayude en la comunicación no tiene que representar a la persona. Incluso muchas veces nosotros hemos tenido que decirle a los familiares que no participen de la actividad, que vayan afuera, porque preguntamos si quiere contestar el familiar. Es cierto que conteste la persona con discapacidad intelectual o con discapacidad de otro tipo, nos puede llevar más tiempo. Pero el familiar, bueno, interviene. Muchas veces ocurre que, recuerdo una audiencia hace poco, donde le pregunté al abogado de qué modo se comunicaba con su asistido, para establecer si aceptaba o no un acuerdo por un accidente laboral. Dijo, no, yo no me comunico, yo le pregunto a las hijas intermedian con él. Claro, ahí uno no sabe los intereses que hay en la familia. Siempre son de lo mejor, seguramente, pero hay que estar seguro que la persona comprendió y entendió, porque finalmente, que acuerde o no puede ser favorable o no a la misma persona, pero es la persona la que tiene que decidir. Entonces, el hecho de que el abogado actúe a través de su representado, que es lo habitual que hacemos, y es, bueno, la persona no se comunica, por
general no habla, o bien interactuamos con los letrados, que es más fácil, bueno, saber que en caso de discapacidad puede que esa persona no haya especificado claramente cuál es su voluntad y preferencia. Entonces hay que estar atento a esa cuestión comunicacional. Quería tomar dos barreras más. La barrera legal, que ya la mencioné, esta cuestión de que la persona con discapacidad no sea representada por terceros, existiendo un apoyo, una restricción a la capacidad jurídica. Esto es muy importante, en particular en casos como el consentimiento libre e informado, para intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos. Eso es muy importante. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad pone énfasis en que las personas con discapacidad no vean subrogada su voluntad, en particular en derechos personalísimos, como estos que estoy diciendo de el acceso al consentimiento de tratamientos, operaciones quirúrgicas, incluso el establecimiento de medidas de anticoncepción de cualquier tipo, sea un parche, sea la contracepción quirúrgica, digamos, DIU, ¿no? No dar por supuesto que la persona va a consentir porque un familiar no lo plantea. Es muy importante que esta persona pueda participar y, aunque tenga apoyos a la determinación de la capacidad jurídica, bueno, ver cuáles son los límites de los apoyos, asegurarnos que los apoyos sigan la voluntad y preferencia de la persona y demás. Y una barrera de las que quiero hacer mayor referencia son las barreras actitudinales. ¿De qué modo tratamos a la persona con discapacidad cuando se acerca a una dependencia judicial? A veces, bueno, si es una persona con discapacidad, sea cual fuere, le hablamos a un tercero, bueno, él para qué viene, ella para qué viene, ¿verdad? Qué necesita, cuál es el planteo, y no nos dirigimos directamente a la persona con discapacidad. Otras veces hacemos que esa persona, digamos, la tratamos como un objeto, ¿no? Bueno, sentala allá, que se pare ahí, ya la voy a atender como si la persona no estuviera ahí, ¿no? Incluso cosas como, yo recuerdo cuando hace muchos años, el que toma, estábamos en un cóctel con empresarios, yo trabajaba en el ámbito de empleo para personas con discapacidad, empresarios muy importantes, y le preguntaban a la persona que venía conmigo, el que va a tomar. Jugo de naranja, café, pero dirigiéndose a esa persona, ¿no? Entonces es muy importante que la persona se sienta protagonista. Además, que la persona sepa y sienta con quién habla. Por ejemplo, con discapacidad intelectual o con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, digamos, presentarse con el nombre, quizá la función, permite que esa persona ya tenga como referente a alguien del juzgado y que sepa que la atiende siempre tal persona, eso genera situaciones de confianza. Además, es la persona que más conoce su caso, digamos. Entonces, la inmediatez, la personalización son muy importantes. Y darse sus tiempos para atender a la persona con discapacidad. No completar las frases, no dar por supuestos informaciones, estar muy atento al modo que la persona con discapacidad nombra las cosas y los objetos. En casos particularmente que hemos tenido vinculados con el abuso sexual, con acceso carnal, la persona nombraba las partes del cuerpo de un modo diferente al que se nombraban habitualmente en su contexto familiar. Entonces nosotros, desde el programa de AJUS, y sí, tuvimos una entrevista con la persona, con la familia, para conocer cómo nombraba las partes del cuerpo. Acá las psicólogas seguramente en la sala están muy acostumbradas a eso, ¿no? Porque saber cómo lo nombra, nos vamos a dar cuenta si hacemos una GESEL o si hacemos una entrevista, bueno, que pueda referenciar esos objetos
o esas partes del cuerpo. En ese Y sentido, doctor, en los pequeños momentos que tenemos con la defensoría, muchas de las chicas aplican algo que es un término operativo de lo que es lo clínico, psicológico, que se llama ignorancia adopta, que es la necesidad que tenemos para poder hacer profesionalmente nuestro trabajo de vernos ignorantes ante ese hecho que nos van a exponer. Porque el que sabe es la persona que está enfrente y nosotros no sabemos nada sobre eso. Necesitamos que él nos diga y que nos diga esa persona. Porque a veces uno piensa, sí, yo ya sé, yo ya vi muchos abusos, yo sé lo que me va a decir. Lo pensamos desde muy adentro y entonces terminamos completando de cierta forma. o Es yo un leí el ejercicio. expediente, como usted decía. ¿Cómo? Bueno, yo ya leí el expediente, ya vi que en el examen médico apareció un indicio tal y cual de abuso, con lo cual ya sé qué me va a decir, no voy a profundizar ahí. Total, yo lo tengo. Con lo cual es muy importante lo que dicen. Bien, y en términos de las barreras actitudinales, también está atento a que no todas las personas se comunican del mismo modo. Es que lo que aplicamos a una persona con discapacidad puede no ser necesariamente aplicable a otra. Entonces, por ejemplo, en la lectura de labios, es habitual que digamos, no me hace falta, yo me entiendo perfectamente con esta persona, porque me lee los labios. Entonces empezamos a hablarle de un modo eh, que entendemos que nos va a comprender. Eh, no podemos hacer el ejercicio acá, que hace Mabel Remón, y es que ustedes digan con los labios, hagan la prueba entre ustedes en algún momento, que ustedes eh, intenten hacer lectura labial, ¿sí? Sin escuchar lo que la persona dice. E intenten deducir lo que dijo. Y como la lectura labial es deductiva, lo van a deducir por el contexto. Entonces, muchas veces ocurre que la persona con discapacidad que hace lectura labial, que tiene discapacidad auditiva, va a comprender la frase o la pregunta al final de todo. Y entonces, bueno, hay que darse tiempo para llegar hasta el final, rechequear que comprendió la pregunta. Esto es muy importante en personas con discapacidad, cuando hacemos una entrevista, cuando hacemos una audiencia, rechequear que haya comprendido lo que quisimos expresar. Y dentro de las barreras actitudinales, la infantilización no tiene que ver solamente con el discurso, sino tiene que ver con cómo asumimos a esa persona con discapacidad. Este concepto de la edad mental, ¿eh? No, tal persona tiene la edad mental de un niño o una niña de 13, 15 años, y si, por ejemplo, tuvo relaciones sexuales, la abusaron sexualmente. Hay un interesante capítulo, no sé si lo vieron, que se propaganda en la plataforma, pero en una plataforma de estas que más populares, que es la de Gu Yong-gu, una abogada extraordinaria, donde creo que el capítulo 10 de la miniserie refiere a la situación en que se ve envuelta una joven adulta con discapacidad, no voy a hacer spoiler a nadie, que tiene relaciones sexuales con una persona sin discapacidad y cómo lo denuncia y por qué. Y cómo asume el tribunal y cómo asumen muchos actores del proceso judicial que no puede haber habido consentimiento. Es cierto, en el otro lado del discurso tenemos un caso como el de una provincia de la Patagonia, lo voy a mencionar porque es un caso muy grave, de Neuquén, donde un juez en el 2010 dijo que la persona con discapacidad no pudo consentir el acto sexual. Se la encontró, digamos, esta persona en una relación sexual con el cuñado. Se pudo determinar que la relación era de larga data, que tenían la relación sexual cuando la madre de la chica no estaba y la hermana se había ido a trabajar.
Sin embargo, el juez dijo que no podían consentir porque la persona con discapacidad no era capaz de sentir amor, bueno, amor humano, y que tener relaciones con esa persona con discapacidad era como tener relaciones con los monos del zoológico. Es decir, cuando hablamos de las barreras actitudinales de las personas con discapacidad, ¿sí?, no estamos haciendo teoría sobre esto. La percepción de lo que después se entiende que esa persona con discapacidad es, puede sentir y demás, puede impactar, como los cuento, en una sentencia judicial de una Cámara de Apelaciones en Neuquén. Sentencia que en 2012 generó que en Naciones Unidas, cuando Argentina estaba dando su informe de cumplimiento de la convención, la relatora especial de Naciones Unidas sacó esa sentencia que se había publicado y consultó qué capacitación tenían los operadores de justicia en la República Argentina que podían tener ese discurso en relación a las personas con discapacidad. Sin duda ha pasado mucha agua bajo el puente, pasaron ya más de 13 años de esa sentencia que implicó que ese juez no fue sometido a juicio político porque se jubiló. Y sus dos colegas, uno de esos dijo que él votaba en forma disidente, así que no había compartido ni el contenido ni el sentido del voto, y el otro dijo que como había adherido en términos generales al voto, no había adherido en todas las partes y que estos conceptos no, digamos, no estaban contenidos en su propio voto. Con lo cual su voto, digamos, compartido no implicaba compartirlo también en los términos expresados. Seguro ha pasado mucha más agua bajo el puente. Los centros de capacitación como el de Misiones y de otras provincias trabajan en la concientización de operadores de justicia, con lo cual estamos seguros que estas cosas ya no pasan. Pero una actitud todavía vinculada con la asistencia de la persona con discapacidad, muchas veces, lo voy a decir aunque suene poco agradable, muchas veces la percepción de que esa persona requiere protección hace que, en particular, cualquier planteo que se haga de la persona, digamos, sea receptivo al tribunal. Yo recuerdo el caso de una persona que vivía en un departamento, se habían separado los esposos hace unos 10 años, no pagaba canon locativo y habían llegado a un acuerdo por el cual esta persona se quedaba en el departamento hasta que se vendiera, digamos. Que había una oferta de venta, tenía un plazo determinado para dejar el departamento. Y cómo la situación de discapacidad de esta persona hizo que la Defensoría tiene que hacer su trabajo, está muy bien, pero el tribunal nos dijeran, bueno, pero ¿cómo la va a dejar en desprotección? ¿Cómo va a vender el inmueble? Por supuesto que hay que aplicar la perspectiva de género y a lo mejor si la persona no puede trabajar, es una mujer que siempre estuvo en su casa, no generó sus propios recursos, digamos una división del 50 y por 50 podría no atender a cuestiones de perspectiva de género, pero tampoco quedarse en el departamento sin edie, sin pagar ningún tipo de canon y sin posibilidad de que el otro propietario tuviera, digamos, de algún modo el uso y goce de su parte del departamento, solo por motivo de discapacidad, digamos, ¿no? A lo mejor tendría que mudarse a otro lugar, a lo mejor esa mudanza podría implicar para la persona nuevas construcciones de redes de apoyo, eso es entendible, pero la discapacidad es una perspectiva muy importante que hay que aplicar en el proceso, pero no tiene que ser un elemento que obture y obnubile el proceso judicial, porque la palabra que la convención más utiliza es en igualdad de condiciones que los demás. E igualdad también significa igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, y también significa que hay que utilizar el concepto de igualdad inclusiva, es decir, atendiendo a la barrera de la discapacidad y las perspectivas de discapacidad, bueno, lograr una solución que atienda a esa circunstancia.
Pero no quería dejar de mencionar que esta barrera actitudinal también existe. Yo recuerdo otro caso de, de Córdoba, de una cámara de apelaciones, donde le daban una silla de ruedas a un joven con discapacidad, una silla de ruedas deportiva de alta gama, y la obra social o la prepaga decía que esa silla de ruedas no formaba parte de los conceptos de rehabilitación, digamos, ¿no? La jueza ponderó que la persona con discapacidad estudiaba ingeniería, sacaba 8,75 de promedio, no había reprobado ninguna materia, era una de las pocas actividades deportivas que podía hacer. Y uno se preguntaba, las ponderaciones académicas, que son entendibles para mostrar cómo esa persona tenía ánimos de superación, son entendibles, pero cómo impactarlo en la sentencia. ¿Y qué hubiera pasado, digamos, si esa persona no tenía esas cuestiones académicas, ¿no? No tenía que ver las cuestiones académicas con su derecho a la práctica deportiva, y la discusión es la obra social la que tiene que financiar esa práctica deportiva en la selección de ese deporte específico, o es la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Deportes y Turismo, la Secretaría de Deportes de la provincia, digamos, un aporte como se hace a los demás seleccionados. Y esto no quiere decir que queramos defender, digamos, muchos incumplimientos que existen en el ámbito de salud y las obras sociales y empresas de medicina prepaga, pero en este caso, donde la ponderación de la situación de discapacidad jugó un rol importante en la jueza, que escribió y describió todos los talentos que esa persona con discapacidad tenía, ¿no? Con lo cual, esta situación también existe. No digo, por supuesto, que la remoción de barreras no se obliga a tener esta perspectiva, pero la perspectiva debería ser igualitaria en términos de inclusión.